Todo el mundo sabe lo que es un átomo, pero hay una cosa que muy poca gente sabe, que es que si el electrón es una partícula negativa que está dando vueltas alrededor del núcleo, radia energía, lo que hace que vaya perdiendo esta y por lo tanto acabe pegándose un tortazo con el núcleo. Esto planteaba un gran problema para los físicos de la época, que no entendían por qué los átomos podían existir si deberían autodestruirse por este efecto que acabamos de contar. En ese momento tuvieron una gran idea. ¿Cuál es esta? Bueno, pues se imaginaron que en realidad lo que pasaba es que el electrón no podía estar en cualquier parte, sino solo en unas orbitales permitidos. Esto quiere decir que si tuviésemos un electrón en medio de dos orbitales permitidos, solo podría estar abajo o arriba, nunca podría quedarse en medio de los dos. Y además hay algo mucho más raro que eso, que es que no sabemos exactamente dónde está el electrón, sino que sabemos por dónde puede andar. Esto quiere decir que la física cuántica en realidad no es una cosa determinista, sino que es una cosa de probabilidad. Para entender de dónde viene la física cuántica debemos explicar lo que estaban haciendo los físicos en la época cuando la descubrieron. Los físicos estaban estudiando la radiación. Básicamente todos los objetos radian, una antena radia, una persona radia e incluso un regalo de Navidad radia, es decir, expulsa radiación. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues básicamente porque tienen temperatura. Que un cuerpo tenga temperatura hace que éste radie, y esto lo explica la ley de Stefan Boltzmann. Pero había un problema. Según los físicos de la época, si una determinada radiación tenía la suficiente longitud de onda o frecuencia, podía llegar incluso a carbonizar a una persona, y eso desde luego no podía ser. Para solucionar este problema, un físico llamado Max Planck pensó en lo siguiente: imaginemos la energía como si fuese una corriente de agua, por ejemplo. Pues en realidad, si hiciésemos el suficiente zoom, veríamos que la energía está formada por unas partículas indivisibles llamadas cuantos de energía, y además nos dijo que la energía que tenía cada cuanto era proporcional a la frecuencia. Recordemos que una frecuencia muy alta equivale a una onda que vibra muy rápido, mientras que una frecuencia más baja equivale a una onda que vibra mucho más lento. De manera que una de las primeras cosas que la física cuántica nos permite entender es que la energía está formada por pequeños paquetes llamados cuantos, mientras que en realidad no estaba formada por un continuo como se pensaba antes. Y es esta cuantización de la energía lo que explica que la cuántica tenga un carácter probabilístico, y además explica lo que comentábamos en el otro vídeo, la cuantización de los niveles del átomo. Una de las aplicaciones de esto es el efecto fotoeléctrico, efecto en el cual un electrón golpea una lámina de metal y hace que se desprendan electrones, creando así corriente eléctrica. ¿Para qué se usa esto? Pues bueno, básicamente se usa en los centros comerciales o en distintos sitios para que las puertas se abran cuando pasemos. Lo que ocurre es que tenemos una célula fotoeléctrica que recibe radiación de un emisor, creando así una corriente y cerrando un circuito que controla la apertura de la puerta. Cuando una persona pasa, esta radiación que llega del emisor se interrumpe, cortando el circuito y haciendo que así las puertas se abran. Hay una cosa muy importante que uno ha de preguntarse cuando piensa lo que es la luz. Ha de preguntarse si es una onda o una partícula. Es decir, si tiene naturaleza ondulatoria o realmente está formada por muchas pequeñas partículas que la componen. Hay tres fenómenos que uno ha de tener en cuenta cuando habla de la luz. El primero de todos es la reflexión, que ocurre cuando la luz llega a un medio como puede ser un espejo y se refleja en él. Otro de ellos es la refracción, que ocurre cuando la luz llega a una discontinuidad de un medio y la atraviesa. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la luz pasa del aire al agua. El último de ellos es la difracción, que nos habla de cómo la luz se propaga evitando los obstáculos con los que se encuentra, como por ejemplo una pequeña abertura. Muchos físicos habían preguntado si la luz está formada por pequeñas partículas o en cambio es una onda. Por ejemplo, el otro día hablamos del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico supone que la luz está formada por pequeñas partículas llamadas fotones y por lo tanto defiende que la naturaleza de la luz es corpuscular. Pero hay muchos efectos que no pueden explicarse debido a la naturaleza supuestamente corpuscular de la luz, como es por ejemplo la difracción. Por ello, un tipo llamado de Broglie se dio cuenta de que lo más probable es que todo el mundo tuviese razón y realmente la luz fuese a la vez una onda y una partícula. Para entenderlo mejor hemos de recordar que la longitud de onda se define como el espacio que hay entre dos puntos con el mismo estado de oscilación dentro de una onda. Como hemos dicho, por ejemplo, un regalo de Navidad que se mueva con velocidad es a la vez una onda. Y una de las preguntas que podemos hacernos es: ¿cuál es su longitud de onda? Esto nos lo dice la fórmula de Broglie, que nos dice que la longitud de onda de todas las cosas que se mueven es inversamente proporcional a su masa y a su velocidad. Por lo tanto, un electrón, que es una cosa muy pequeñita, que tiene poca masa y que se mueve muy rápido, tendrá una longitud de onda muy pequeña. En cambio, por ejemplo, un regalo de Navidad, que es una cosa muy grande y que no suele moverse tan rápido como un electrón, tendrá una longitud de onda muy grande. Llegados a este punto es normal que muchos de vosotros no entendáis cómo puede ser que la luz sea dos cosas a la vez. Para entender que un mismo fenómeno puede tener dos puntos de vista, pensemos en un cilindro. Si nosotros lo iluminamos desde un lado y lo proyectamos su sombra sobre una pared, veremos un rectángulo. En cambio, si lo proyectamos por el otro y proyectamos su sombra sobre otra pared, veremos un círculo. Esto nos quiere decir que una misma cosa puede verse desde dos puntos de vista distintos. Si nosotros quisiésemos usar un microscopio tradicional para ver algo muy pequeño, no podríamos hacerlo, porque es básicamente como golpear con un fotón enorme algo muy pequeñito. En cambio,
con un microscopio de electrones podríamos hacerlo, debido a que, como hemos dicho, la longitud de onda de un electrón es tan pequeña que podríamos utilizarla perfectamente para ver cosas muy pequeñas. En 1930, la meta de Einstein de la unificación se venía abajo, mientras la mecánica cuántica desvelaba los secretos del átomo. Los científicos descubrieron que la gravedad y el electromagnetismo no eran las únicas fuerzas que regían el universo. Al investigar acerca de la estructura del átomo, descubrieron dos fuerzas más. Una, la fuerza nuclear fuerte, que actúa como el pegamento. Mantiene unido el núcleo de cada átomo y agrupa protones y neutrones. La otra, la fuerza nuclear débil, que permite que los neutrones se conviertan en protones, emitiendo una radiación durante el proceso. En lo que se refería a la cuántica, la fuerza que mejor se conocía, la gravedad, quedaba totalmente ensombrecida por el electromagnetismo y estas dos nuevas fuerzas. Puede que las fuerzas débiles y fuertes parezcan confusas, pero en cierto sentido somos muy conscientes de su poder. A las 5:29 de la mañana del 16 de julio de 1945, su energía se liberó en un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. En mitad del desierto de Nuevo México, en la cima de una torre de acero unos 30 metros más alta que este monumento, se detonó la primera bomba atómica. Apenas medía 1,5 metros de diámetro, pero aquella bomba albergaba una potencia equivalente a 20 toneladas de trinitrotolueno, o TNT. Con aquella gigantesca explosión, los científicos liberaron la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos a los protones y neutrones en el interior del núcleo del átomo. Al destruir la unión de aquellas partículas y dividir el átomo, se libera una cantidad inimaginable de energía destructiva. Aún se pueden detectar los restos de aquella explosión mediante la otra fuerza nuclear, la débil, ya que esta es la responsable de la radioactividad. Hoy en día, más de 50 años después, los niveles de radiación siguen siendo unas 10 veces superiores a los normales. Así que, a pesar de que al compararlas con el electromagnetismo y la gravedad, las fuerzas nucleares actúan a escalas mucho menores, su impacto en la vida diaria es igual de profundo. Pero, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Y con la relatividad general de Einstein? ¿Dónde encaja en el mundo cuántico? La mecánica cuántica nos muestra que todas las fuerzas de la naturaleza, excepto la gravedad, funcionan a escala microscópica. Nadie podía dilucidar el efecto de la gravedad en lo que se refería al átomo y a las partículas subatómicas. Es decir, nadie era capaz de combinar la relatividad general con la mecánica cuántica. Durante décadas, todos los intentos de describir la fuerza de la gravedad del mismo modo que el resto de fuerzas, el de la mecánica cuántica, habían fracasado. Esta nueva y elegante versión de la teoría de cuerdas parecía describir básicos de la naturaleza. He aquí cómo. Dentro de cada grano de arena hay miles de millones de átomos. Cada átomo está formado por elementos más pequeños, electrones en órbita en torno a un núcleo formado por protones y neutrones, y estos constan de partículas más diminutas llamadas quarks. Pero la teoría de cuerdas indica que aquí no termina todo. Afirma que estas partículas que lo forman todo en el universo constan de unos ingredientes aún más pequeños. Pequeños hilos de energía vibrantes que parecen cuerdas. Cada una de estas cuerdas es sorprendentemente pequeña. De hecho, si agrandáramos un átomo hasta el tamaño del sistema solar,
Una cuerda sería como un árbol. Este es el concepto clave. Del mismo modo que las diferentes vibraciones en las cuerdas de un violonchelo crean lo que percibimos como notas musicales, nuestras cuerdas vibran de distintas maneras y dotan a las partículas de sus propiedades únicas, como la masa y la carga. Por ejemplo, la única diferencia entre nuestras partículas y las que transmiten la gravedad y el resto de fuerzas es el modo en el que vibran estas cuerdas. Al estar formado por una incalculable cantidad de estas cuerdas vibratorias, el universo podría describirse como una gran sinfonía cósmica. Y esta elegante teoría resuelve el conflicto entre nuestra inestable e impredecible imagen del espacio a escala subatómica y el concepto de tranquilidad del espacio a gran escala. Se trata de la inestabilidad de la mecánica cuántica contra la suavidad de la teoría general de la relatividad de Einstein. Resulta muy difícil unificarlas, hacerlas coincidir. Lo que hace la teoría de cuerdas es calmar los altibajos de la mecánica cuántica. Los allana al tomar el concepto clásico de partícula puntual y estirarlo para formar una cuerda. De modo que la agitación sigue presente, pero con la tranquilidad suficiente para que la teoría cuántica y la relatividad general puedan fundirse en este tipo de marco. Supone un triunfo para las matemáticas. Con apenas unos hilos vibrantes, los defensores de la teoría de cuerdas aseguran haber alcanzado el sueño de Einstein de unificar todas las fuerzas y toda la materia. Pero esta radical y nueva teoría tiene un punto débil. Ningún experimento puede comprobar lo que ocurre a estas escalas. No podemos observar nada acerca de partículas tan diminutas ni de energías tan fuertes. Es decir, no hay forma de demostrar ni análisis posible que asegure. Miren, están equivocados. La teoría es segura, siempre lo será. ¿Es eso una teoría de la física o un pensamiento filosófico? Dígame.